sabes que haces cosas que no deberías de hacer? Porque sabes que no te hacen bien. Pero qué gratificante es comerse ese postre o quedarse otros 10 minutos acostado en vez de iniciar tus actividades. Es difícil dejar estos malos hábitos y adquirir los necesarios, pero entender por qué te va a abrir un mundo de posibilidades. Así que quédate en este video porque vamos a explicar por qué es tan difícil dejar los hábitos que no nos convienen y vamos a plantear las herramientas para verdaderamente generar el cambio que necesitas y lograr tus sueños. Hagámoslo. ¿Por qué nos cuesta tanto dejar nuestros vicios o estos comportamientos que sabemos que no nos convienen? La clave está en la escala de tiempo en que lo medimos, porque en sí el comportamiento no te hace mal de inmediato. De hecho, al momento te genera cierto placer, te da una recompensa. Si no, ni siquiera lo harías. Y esto es a lo que llamamos gratificación instantánea. ¿El problema cuál es? Que las consecuencias las tienes que pagar con el tiempo, después. Y el ejemplo más clásico quizás es el consumo de alcohol. En el momento estás en la fiesta, estás disfrutando, dices, sí, me tomo otra copa y otra y otra. La pasas bien y a la mañana siguiente amaneces con la cruda de tu vida. Otro ejemplo, si sabes que en tu familia existe una predisposición hacia la diabetes, pero te encanta el azúcar y todos los alimentos que sabes que no deberías de consumir, en el momento no te pasa nada, lo disfrutas, pero las consecuencias se ven a lo largo de años. E irónicamente, el cambio positivo muchas veces funciona al revés. Te esfuerzas en este momento y ves los beneficios hasta dentro de un plazo de tiempo. ¿Cómo ahorrar para el retiro? Dejas de recibir o poder gastar un dinero que te gustaría tener con tal de tenerlo guardado y asegurado para el futuro. O ir al gimnasio. Te esfuerzas hoy, te duele hoy y empiezas a ver los verdaderos resultados al cabo de ciertos meses. Entendamos cómo interactúa todo esto con el cerebro, porque tenemos varias estructuras que responden a diferentes estímulos. Uno de ellos es el circuito de placer o dopaminérgico. Como su nombre lo indica, responde a la dopamina. Y lo que hace es cuando obtienes esa gratificación, ese placer al momento, la dopamina le dice al cerebro, oye, hay que repetir esto porque nos hace sentir bien. Y a la dopamina no le importa si después te vas a sentir mal, incluso si después te vas a sentir peor, ni qué consecuencias va a traer a futuro. No conoce la palabra futuro porque en sí la molécula tiene un periodo de vida muy corto. Solamente tiene una ventana limitada para actuar y solamente se fija en el placer o la falta de placer del momento. Y esto nos da una clave en por qué es tan difícil adoptar los cambios y hacer esos sacrificios para obtener buenos resultados, porque no tenemos esa gratificación, esa recompensa que nos da la dopamina y que nos incita a repetir y a desear más repetir ese comportamiento. El otro circuito que entra en juego aquí es el de satisfacción. Aquí va a actuar otra hormona que se llama serotonina. Es la hormona que nos hace sentir bienestar. Y de acuerdo a sus niveles, el cuerpo monitorea qué tan calmados o qué tan alerta debemos estar. Entonces, si estamos obteniendo buenos resultados, si vamos por buen camino, nuestras circunstancias de vida son buenas, la gente nos trata bien, es decir, hay niveles altos de serotonina, sentimos esta recompensa por nuestro esfuerzo. Es aquí y gracias a la serotonina que dices, valió la pena el sacrificio. Y en cambio, cuando estamos pagando las consecuencias negativas de nuestros malos hábitos y nos podemos llegar hasta sentir derrotados, es porque bajan los niveles de serotonina. Tenemos estos dos circuitos compitiendo entre sí y a veces parece que trabajan en contra nuestra. Y
Sí, no podemos cambiar a voluntad la acción de la dopamina ni la serotonina. Entonces, en ese sentido, no vas a volverte inmune a los antojos, ni te vas a volver una máquina que trabaje sin parar y sin recompensa. Porque si bien estamos sujetos a nuestra biología y no hay vuelta de hoja, la verdad es que nuestra mente tiene mucha más riqueza y mucha más complejidad que esos dos circuitos. Así que podemos manipular hasta cierto punto nuestro comportamiento y nuestros pensamientos para hacer que todo trabaje en armonía y podamos conseguir lo que deseamos. Quizá nuestro instinto más primitivo sea obedecer a los impulsos del momento, buscar el placer y evitar el dolor. Pero también es verdad que tenemos conciencia del futuro, así que tenemos que llegar a un acuerdo con nosotros mismos que sea conveniente para nosotros, ahora y en el futuro. Hay básicamente dos maneras de llegar a ello. La primera es negociar. Cuando queremos un cambio positivo, muchas veces nos imponemos condiciones a nosotros mismos, como diciendo, vas a hacer esto, vas a renunciar a lo que te gusta y no me importa si te parece o no. En algunos casos funciona, depende del temperamento de la persona. Pero si ya llegaste hasta aquí de este video, quizás ya intentaste esa estrategia y no te dio los mejores resultados. Y mira, es como si llegaras a una empresa a pedir trabajo y el jefe es un total tirano y te dice, aquí se hace lo que yo diga y no esperes que te pague, vas a trabajar sin recibir nada a cambio. ¿Trabajarías ahí? Seguramente no. Y sin embargo es lo que hacemos con nosotros mismos. Y claro, después nos rebelamos contra nuestra propia tiranía. Así que no te trates como un esclavo o como un ignorante, porque no lo eres. Cuando tú tratas a una persona con respeto, con dignidad, cuando reconoces su capacidad para asumir una responsabilidad y hacer bien las cosas, generalmente la persona se comporta a la altura. Tú eres una persona digna de respeto. Trátate como tal y hay una posibilidad muy alta de que respondas a ese buen trato y te comportes a la altura y de verdad generes el cambio positivo que tanto deseas en tu vida. Ten tu diálogo interno. Imagínate que te separas en dos entidades y estás hablando contigo mismo. Mira, sé que las cosas no han ido de la mejor manera, pero de verdad deseo lo mejor para ti y creo que puedes conseguirlo. Así que yo estoy dispuesto a cooperar si tú lo haces. ¿Qué dices? Y pregúntatelo de verdad y observa tu respuesta. Si sí estás dispuesto a cooperar, entonces ya empiezas a negociar los términos. Ok, ¿qué estás dispuesto a hacer en este momento? Igual y necesitas comenzar con poquito e ir aumentando la carga de trabajo gradualmente. ¿Y qué recompensa sería aceptable para ti? Así como cuando vas a recibir un empleo, esperas un sueldo a cambio. Haz lo mismo contigo. 1 hora de estudio intenso por 20 minutos jugando tu videojuego favorito. O 1 semana de entrenamiento duro y como recompensa 1 tarde de ver series. No se trata de consentirte demasiado, sí te vas a exigir, pero siempre partiendo de la noción de que mereces tener una buena vida. Ya mencionamos que el problema no es la gratificación instantánea en sí misma, el problema son las consecuencias que tienes que pagar después. Y mira, el cerebro no sabe si la felicidad o el placer proviene de comerte un chocolate o de hacer compras compulsivas o incluso de utilizar alguna sustancia. Lo que el cerebro busca es ese estado mental de placer. Pero como ya tenemos algunas asociaciones hechas de comer chocolate me genera este estado mental, por eso recurrimos a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo. Aquí es cuando entra en juego la segunda estrategia, cultivar los estados mentales. Y te voy a proponer 2 formas de lograrlo. La primera es la meditación, una práctica muy antigua, se ha llevado a cabo miles de años presentando beneficios como serenidad y felicidad profunda.
Y más recientemente ya se han llevado a cabo investigaciones científicas que comprueban estos beneficios. Ya se han medido los cambios reales que ocurren en el cerebro y con otros factores medibles de nuestro bienestar personal. Déjame un comentario si te interesaría saber más de este tema y con gusto preparamos un video. Básicamente consiste en dejar ir los pensamientos, los deseos y simplemente observar y permanecer con nosotros mismos. Para el segundo método debemos entender una cosita más sobre el cerebro. Le encantan los atajos, porque quiere ahorrarse valioso tiempo y energía de pensar todo desde cero. Por eso recurrimos a los mismos malos hábitos. Para sentir ese placer, el cerebro opta por lo que ya conoce, pero si nos hace daño, nos toca enseñarle a disfrutar cosas nuevas. A veces pensamos que va a ser muy difícil y ya intentándolo, puede que hasta lo disfrutemos. Así que prueba. Busca nuevas actividades que te provoquen curiosidad o intriga y que quieras aprender a hacer. Quizás no se active tu circuito de dopamina y no sientas esta gratificación inmediata, pero puede que sí se active el de serotonina y sientas esa recompensa por tu esfuerzo y sepas que te estás moviendo en una dirección positiva. Y quizás eso sea suficiente para querer más. Pero ¿qué pasa si no sientes nada de motivación? Si hasta la idea de hacerlo te deja completamente exhausto. Quizá debamos replantear nuestro concepto de lo que significa motivación, pero lo platicamos a fondo en este video. Te veo ahí.